Pues qué bueno, ¿verdad? Que tuvieron una buena semana. Interesante la plática para iniciar. Y pues lo mismo, las mismas indicaciones, las mismas indicaciones de la vez pasada. Tengan algo que anotar, algo que les resalte, lo platicamos ahorita terminando la lectura de hoy. Hoy vamos a concluir con los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a la defensa de la vida. Y les voy a compartir ya, vamos a hacer como una breve reseña hasta donde hemos leído y ya ahorita vamos a finalizar a lo que vino. Déjenme compartirles pantalla. Listo, ok. Bueno, este es el documento que estamos leyendo, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, pero son sus numerales en cuanto a la vida en Cristo y era al fin de cuentas el respeto a la vida o la defensa a la vida, ¿no? Veíamos que todo lo que es el catecismo está fundamentado en las Sagradas Escrituras y vemos que el no matarás, el mandamiento como tal, lo tenemos desde Éxodo. Y al inicio veíamos esta introducción y ya cuando nos íbamos al respeto a la vida, muestra que aunque se dio en el Éxodo, realmente el tema del asesinato o de la muerte voluntaria de otra persona que se le está dando a otra persona, Dios no lo ve bien y lo vemos en el relato de Caín y Abel en Génesis, ¿no? Que cuando pues Caín mató a Abel, entonces Dios le dice, ¿verdad? O sea, Dios le manifiesta, o sea, la maldad que realizó Caín y le dice, ¿qué has hecho? Y tu hermano se le pregunta por tu hermano y luego le dice, se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. En algunas versiones dice clamar justicia, ¿no? Entonces, desde entonces ya vemos que es algo que pues no, definitivamente no es correcto, no es lícito, no es aprobado por Dios para nada, al contrario, y que se establece desde el Antiguo Testamento, pero Cristo mismo lo recalca, ¿no? Lo vemos en el Nuevo Testamento también, ¿sí? De ahí veíamos, después de ver esta explicación, también veíamos la explicación divina de lo que es la vida, ¿no? O sea, que realmente es o sea, no es solamente ver personas caminar por ahí, respirar, vivir, no, vemos que la vida tiene algo divino, algo sagrado. La vida es algo sagrado porque al fin de cuentas fue un soplo de Dios el que nos las dice, algo místico que tenemos que tenerle respeto. Entonces, también hablaba de esa parte. De ahí fuimos al tema de la legítima defensa, de cuando esto ya es apoyado en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que es cuando por defensa propia es, sucede, si alguien viene a atacarme y está en riesgo mi vida y yo al momento de defenderme, sucede la muerte de la otra persona, bueno, ahí Dios ve, ¿verdad? El corazón y que no era intencional, pero fue también por mi vida y también dice, o sea, el amor a sí mismo constituye el principio fundamental de la moralidad. Entonces, dice, hacer respetar el propio derecho es legítimo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo veíamos. También aquí mencionaba acerca de las penas que debe de haber en los estados para las personas que han cometido la matanza de alguien. Y también mencionaba que por lo mismo del respeto a la vida, el tema de la pena de muerte debe de evitarse, ¿no? Sí poner una pena adecuada para purgar la culpabilidad, pero esta debe ser inadmisible, perdón, porque estamos hablando del mismo respeto a la vida que todos merecemos, todos somos dignos, todos somos hijos de Dios. Sí es cierto que se han cometido pecados, pero bueno, solamente debido a que es algo divino, algo sagrado, nosotros no somos quien para quitarle la vida a alguien. De ahí hablamos del homicidio voluntario y ahí también entra la parte del ejemplo de Caín y Abel.
que es cuando se hace, bueno, con alevosía y ventaja, que se hace conscientemente y por X fines, es algo que es inadmisible para la Iglesia Católica. Este, inclusive dice que aunque sea involuntario el homicidio, que sea, no sé, por temas médicos, aún porque sea una negligencia o algo, eso es un ejemplo solamente, tiene, ¿verdad? Es una falta grave. Posteriormente nos íbamos al tema del aborto y nos mencionaba que en ningún estado, ninguna ley, o sea, es ilícito totalmente y se proclame menos como un derecho, ¿verdad? Que algún estado esté propiciando este infanticidio al fin de cuentas, porque al fin de cuentas es matanza a bebés en el vientre de la madre. De ahí nos íbamos al tema de la eutanasia, que ahora se está vendiendo, ya no se le pone eutanasia, de hecho al aborto no se le dice aborto, se le dice interrupción del embarazo. A la eutanasia se le está mencionando como la muerte digna, muerte digna. Eso ya para poder aprobar los países. De hecho, desgraciadamente estuve compartiendo en mi Instagram que Portugal acaba de aprobar la eutanasia. Portugal. O sea, es algo fuerte porque acaba de pasar el 13 de mayo y esos días es cuando se aprueba la eutanasia. O sea, como si fuera Portugal dándole la espalda, pues, a los mandatos de Dios, ¿verdad? Desgraciadamente. Hablábamos también del suicidio, veíamos que toda la persona que atente deliberadamente con la vida, ya sea la tuya o la de alguien más, es ilícito. Pero solamente Dios conoce los corazones, no sabemos si en el último momento esa persona se arrepintió y también veíamos y hablábamos de la misericordia de Dios. El respeto a la dignidad de las personas, que es el respeto al alma del prójimo. Hablábamos del escándalo, que ya era algo de lo que mencionábamos la sesión pasada. Y hablábamos también del respeto a la salud, de todo, este, ver el bien común, el respeto a los demás. Y también hablábamos de que a veces se le estaba dando más el lugar, ¿verdad? A, a los excesos que a lo que en verdad vale. Y bueno, el respeto a la vida y la investigación científica. Hablábamos del trasplantes de órganos, investigaciones científicas, lo que es lícito e ilícito, el respeto y la integridad corporal, el respeto a los muertos, importantísimo. Empezamos con la tercera parte que es defensa de la paz y nos quedamos, de hecho la terminamos, la paz, y vamos a iniciar con evitar la guerra. Entonces en eso vamos a iniciar y empezamos. Evitar la guerra. Numeral 2307. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra. La Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la bondad divina nos libere de la antigua servidumbre de la guerra. Numeral 2308. Todo ciudadano y todo gobierno están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho de la legítima defensa. Numeral 2309. Se ha de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a estas condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Que reúnan las condiciones serias de éxito. Que el empleo de las armas no entrañe males
y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la guerra justa. La apreciación de las condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común. Numeral 2310. Los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Si realizan correctamente su tarea, colaboran verdaderamente al bien común de la nación y al mantenimiento de la paz. Numeral 2311. Los poderes públicos atenderán equitativamente el caso de quienes, por motivos de conciencia, rehúsan el empleo de las armas. Estos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana. Numeral 2312. La Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. Numeral 2313. Es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios individuales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser considerado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios. Numeral 2314. Toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de las ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes. Numeral 2315. La acumulación de armas es para muchos como una manera paradójica de apartar de la guerra a posibles adversarios. Ven en ella el más eficaz de los medios para asegurar la paz entre las naciones. Este procedimiento de disuasión merece severas reservas morales. La carrera de armamentos no asegura la paz. En lugar de eliminar las causas de guerra, corre el riesgo de agraviarlas. La inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas, siempre más modernas, impide la ayuda a los pueblos indigentes y obstaculiza su desarrollo. El exceso de armamento multiplica las razones de conflictos y aumenta el riesgo de contagio. Numeral 2316. La producción y el comercio de las armas atañen hondamente el bien común de las naciones y de la comunidad internacional. Por lo tanto, las autoridades tienen el derecho y el deber de regularlas. La búsqueda de intereses privados o colectivos a corto plazo no legitima las empresas que fomentan violencias y conflictos entre las naciones y que comprometen el orden jurídico e internacional. Numeral 2317. Las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico y social, la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuyen a edificar la paz y evitar la guerra. En la medida en que los hombres son pecadores,
Les amenaza y les amenazará hasta la venida de Cristo, el peligro de guerra. En la medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán más para el combate. Isaías 2:4. En resumen, numeral 2318. Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne de hombre. 2319. Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y semejanza del Dios vivo y santo. 2320. Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. 2320. 3321. La prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa es un deber grave para quien es responsable de la vida o de otro o del bien común. 2322. Desde su concepción, el niño tiene el derecho a la vida. El aborto directo, es decir, buscado como un fin o como un medio, es una práctica infame, gravemente contraria a la ley moral. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. 2323. Porque ha de ser tratado como una persona desde su concepción, el embrión debe ser definido en su integridad, atendido y cuidado médicamente como cualquier otro ser humano. 2324. La eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituyen un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios vivo y su creador. 2325. El suicidio es gravemente contrario a la justicia, a la esperanza y a la caridad. Está prohibido por el quinto mandamiento. 2326. El escándalo constituye una falta grave cuando por acción u omisión se induce deliberadamente a otra a pecar. 2327. La causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, debemos hacer todo lo que es razonablemente posible para evitarla. La Iglesia implora así: del hambre, de la peste y de la guerra, líbranos, Señor. 2328. La Iglesia y la razón humana afirman la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Las prácticas deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales son crímenes. 2329. La carrera de armamentos es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable. 2330. Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Y con esto concluimos, chicas. Puras chicas estamos. Bienvenida, Betty. Bueno, ¿quién quiere empezar? Nos vamos por orden si quieren, a como yo las tengo, ¿no? María, si gustas compartirnos qué te quedó. Pues no sé si será que solamente fui captando las cosas que me aplican a mi vida, ¿no? Y es lo que más me impacta porque muchas veces pensamos las cosas, pero luego en este caso catecismo nos reafirma los pensamientos o las cosas que pensamos. Una de ellas que leíste ahorita dice el 23:13, el numeral 23:13, dice la obediencia no excusa. Por ejemplo, en el Holocausto, muchos de los que estaban en la guerra, pues por obediencia hicieron y mataron y de todo. Y luego siempre yo ahora, cuando me dice la gente, por ejemplo,
pues ¿por qué no intentan inseminación artificial o por qué no intentan eso para tener bebés? Y yo siempre he dicho, pues es que no porque sea algo legal o permitido quiere decir que es moralmente correcto, ¿no? Entonces a eso me recordó, no sé si estará bien la conexión, pero el hacer las cosas nomás porque son permitidas no necesariamente quiere decir que es ah, está bien. Lo otro que miré o que escuché fue el 23:18 que dice, Dios tiene en sus manos todo ser viviente. O sea, que en realidad es que en realidad nos tenemos que rendir a Él porque todos estamos en manos de Él. Am, y la otra, la última fue la 23:23 que habló sobre cómo la vida empieza en la concepción y por ejemplo, eso me recordó a cuando perdimos a nuestro bebé el año pasado, donde del trato que los doctores le dieron a los restos de mi bebé, como si fuera como hubiera sido un bebé ya nacido normal, pues tuvo también gracias a Dios, ¿cómo se dicen? Pudimos enterrarlo y todo en un cementerio y a mí eso me impactó mucho porque en verdad lo trataron como un verdadero ser humano, pues sí, eso Claro. me encantó y pues se refleja ahorita en lo que leímos. Y como debe Y ser, eso, ¿eh? Como debe sí. ser. Es la Santa Ujú, Sepultura, es algo que nos dicta la exacto. iglesia y aparte, claro que es un ser humano, o sea, es un ser humano. Ujú, Desgraciadamente ujú, muchos hospitales o médicos al momento de algo así no lo tratan de esa forma y de verdad ujú, no lo tratan con dignidad el cuerpo. Qué bueno que te exacto. tocó de esa forma. ¿Eh? Ujú, Y totalmente está correcto lo que tú decías de lo del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ese es ujú, un muy buen ejemplo, de hecho lo dice el catecismo, es está cometiendo pecado quien obedece a quien está ujú, produciendo el genocidio. Y ujú, también el tema de lo de la ciencia, que lo veíamos creo en la sesión pasada, que estamos hablando de la inseminación y todo eso, es ujú. ahí estamos al momento de hacer la prueba y que no funcione al momento de insertarlo en el vientre de la mamá, se pierden muchos óvulos fecundados y eso es lo ilícito, que estamos creando la vida y pues no hay una probabilidad, no me acuerdo cuál porcentaje hay, es la probabilidad que casi el 50%, 50-50, o creo que es menos el 30, la verdad no recuerdo, de que no se va a lograr y se tiene que hacer no sé cuántos intentos porque está casi seguro de que no se van a lograr. Entonces estamos jugando con Ujú. la vida, o sea, al momento Exacto. de la concepción de que el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí es cuando inicia la vida y lo estamos terminando, ¿no? Ese es el problema con el tema de la inseminación. Pero excelente, Ujú. excelente. Gracias, María. Sari, Gracias. María, nomás una pregunta. ¿En qué hospital fue? ¿Fue en el San José? Donde... No, mi doctora encontró una doctora por el periódico católico Catholic Sun que se llama Morning Star y mi Ajá. doctora se llama Dr. Kreller que precisamente hace como 2 semanas creo que fui al evento en la diócesis para misa para parejas con infertilidad. Ahí estaba la información y el folleto de la oficina de ella y ella ahí mismo en esa oficina de mi doctora me ofrecieron esos servicios para mi bebé cuando ya les informé de que el bebé no había logrado sobrevivir. Oh, pues qué bueno, yo tuve, pues gracias a Dios, tengo 3 hijos y mi doctor Ujú, también es católico y muy buen doctor y él también como, bueno, cuando vas en el embarazo, también como los exámenes de Down syndrome y todo eso, él te dice por ley te los tiene que ofrecer, pero él como que me ujú. decía, pero pues tú eres católica, si Yes, tú no tienes, o wow. sea, tú vas a aceptar lo que Dios te mande. Y yo, no, sí, o sea,
estábamos porque hablábamos pues dónde vamos a misa y luego cuando yo me Sí. andaba casando también le dije, y pues ya me ando casando bien por la iglesia también y pues compartíamos eso también y es muy bonito tener doctores así, doctores que Así es. compartan tu fe, porque a veces vas y pues uno también va ignorante, puedo decir, al Así doctor, es. a cosas así y con ellos, pues con el apoyo de ellos y con lo que ellos ya saben y entienden, pues Ujú. nos ayudan Exacto. también mucho. Am, pues de lo otro de la plática también, pues yo me quedé con lo de las armas y eso, que pues, que entre más armas, pues o sea, es un negocio muy grande aquí, especialmente en Estados Unidos, es un negocio muy grande. Y no voy a negar, también, yo también tengo la idea de que pues también pueden ser necesarias, ¿no? Cuando vives en lugares lejos, como por ejemplo yo vivo lejos donde no tengo vecinos, no tengo vecinos cercas ni nada, y siempre es bueno tener algo para defenderte. Am, pero siempre siendo muy, muy inteligente con ella, siempre tomando clases, lo que se necesita para saber manejar todo, todo y saber las leyes también que, que tiene cada estado. Pero de ahí en fuera, pues sí, como dicen, lo que obedece, ¿no? Hay que saber con quién estamos, a quién obedecemos más bien. Y como si todo el mundo lo hace, no lo hace correcto. Totalmente de acuerdo. Y ahorita que estamos, bueno, estamos viviendo varias guerras, pero la más sonada, que ya no está sonando, tiene muchos meses que ya ni sé, ¿verdad? La de Ucrania contra Rusia. ¿Y Ujú. qué decía la iglesia? Bueno, ¿qué dice la iglesia? El Papa Francisco sí les invitaba a que sea el último recurso a la guerra. Y de hecho, lo que dijeron en una conferencia de prensa la semana pasada, ¿a quién le vas? ¿A Rusia, a Ucrania? Lo único que quiero es que se acabe la guerra porque están muriendo muchos inocentes. Y eso es lo que dice el catecismo también. Sí es cierto que el portar armas es para legítima defensa que nosotros tenemos que, que cuidar, ¿no? Por el respeto a la vida. Pero hablando ya de una guerra, para llegar a una guerra se tiene que agotar todos los recursos y están prohibidas y es pecado mortal las bombas atómicas, las bombas biológicas, o sea, Ujú. hay reglas hasta para la guerra que ahorita el mundo como está se los está pasando por el arca del triunfo, estamos así en ascuas, ¿no? Y pues por eso que nos piden mucha oración por el tema de la guerra. Cuando Fátima, traigo una playera de Fátima, estaba una La vi. guerra y decía, o sea, la preocupación más grande es que se estaban muriendo muchas personas en pecado mortal. ¿Y qué está pasando ahorita? Ni sabemos. Ujú. Lo tienen oculto, no sé, porque noticias ya ni he escuchado, pero sí es un ejemplo grande el que tenemos ahorita, ¿no? El de la guerra. Hablando ahorita de guerra, el Señor siempre nos pide paz. Así es. Y totalmente de acuerdo con ustedes. No sé si quieran compartir algo más. Hablando de las armas, en eso también iba a ser un punto. Es legítimo portar arma para la defensa propia, no para andar ahí, o sea, Sí, intimidando no, algo. Es solamente para la defensa. De hecho, la ley de Estados Unidos sí lo tiene. El problema es todo el descontrol que se está viendo ahorita, ¿no? Pero ya son otras situaciones. Ujú. sí, educadamente yo pienso que sí está bien. Ujú. Educada, ¿no? Y aparte Ujú. estar bien, debería haber un test psicológico también para portar. Porque en Sí, serio, lo que hemos estado viendo realmente son personas que tienen un tema Problema con la mental. convivencia social, o sea, que tienen un tema a lo mejor psiquiátrico, que están enfermos ya sea de esquizofrenia o de lo que tú quieras, ¿no? Que sí tienen un ujú, tema sí, mental. Y pues no, esas personas no pueden ser aptas. Ujú. Y pues, wow, ya terminamos, chicas, los numerales. Estuvo Ujú. muy buena, la verdad que yo aprendí muchísimas cosas con los numerales del Sí. catecismo de la Iglesia Católica y es algo muy, Ujú. muy bonito saber que tenemos un respaldo de más Ujú. de 2000 años de iglesia Ujú. que existen y
y saber que hay toda una sucesión apostólica, que hay toda una tradición y que la doctrina no está fundada sobre arena, sino sobre roca firme. Y son cosas que a lo mejor ya sabíamos desde chiquitos ya sabíamos, ¿verdad? Pero el entenderlas, el por qué, wow, dices tú, hay toda Ujú. una teología atrás, hay todo un fundamento bíblico que yo no lo había leído o que no lo tenía presente, o sea, es algo, bueno, en lo personal a mí me encantó leer el catecismo. Cuando me decían, iba empezando en la iglesia y me decían, es importantísimo que en la casa haya un catecismo en la iglesia, y para mí Se era, congeló. Sí, parece que sí. ay, sorry, ¿ya me ven? Hello. Bueno, pues yo creo que vamos a despedirnos. Me parece que sí. A ver, Todavía estoy congelada. ¿qué horas son? ¿Ahí regresó? Ya estoy bien. Ya me No, no, escuchan. pues no escuché bien. ¿Me escuchan?